Mi esposa y su madre planearon arruinarme y quedarse con todo. Pero yo ya había movido la pieza que no vieron venir. Hay una frase que mi abuelo repetía cuando yo era niño y que nunca entendí hasta hace poco. El hombre que te sonríe mientras cuenta tus monedas es el mismo que te apuñalará cuando dejes de producirlas. Yo siempre creí que eso no aplicaba dentro de un matrimonio. Me equivoqué de la forma más brutal posible. Me llamo Marcos. Tengo 49 años y durante los últimos 23 dediqué cada gramo de energía a construir algo que pensé que era para los dos, para mi esposa Daniela y para mí. Lo que descubrí hace menos de un año es que ella y su madre, Gloria, llevaban mucho tiempo diseñando un plan para quedarse con todo lo que yo había levantado, y dejarme a mí sin nada más que el traje que llevara puesto el día que firmara los papeles del divorcio. Pero voy a contarlo desde el principio, porque las traiciones no nacen de un día para otro. Se cultivan en silencio, como una grieta en los cimientos de una casa que nadie revisa porque la fachada se ve impecable. Cuando conocí a Daniela yo tenía 25 años y acababa de terminar mi carrera en ingeniería civil. No era un hombre rico. Vivía en un departamento de 40 metros cuadrados que compartía con un compañero de la universidad. Comía lo mismo casi todos los días y el único lujo que me permitía era un café decente los domingos por la mañana. Daniela trabajaba como recepcionista en un despacho de arquitectura donde yo había ido a dejar un currículum. Tenía una risa que llenaba cualquier habitación y una forma de mirarte que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Me enamoré sin red de seguridad. Nos casamos 3 años después. Ella dejó su trabajo porque, según me dijo, quería dedicarse al hogar y prepararse para cuando tuviéramos hijos. Los hijos nunca llegaron. Los médicos dijeron que no había ningún impedimento biológico, pero el tiempo pasó y el tema simplemente se fue diluyendo entre las rutinas. Yo no insistí porque no quería presionarla. Pensé que el respeto era darle espacio. Ahora entiendo que lo que yo llamaba respeto era en realidad la costumbre de ceder para evitar conflictos. Mientras tanto, mi carrera fue tomando impulso. Empecé trabajando para una constructora grande, supervisando obras en las afueras de la ciudad. Eran jornadas largas, de 12 o 14 horas bajo el sol, coordinando cuadrillas y resolviendo problemas que nadie más quería tocar. Con el tiempo fui ganando reputación. A los 32, después de años ahorrando y estudiando cada aspecto del negocio, fundé mi propia empresa de proyectos de infraestructura. Los primeros años fueron duros. Hubo meses en los que no sabía si podría pagar la nómina de la semana siguiente. Pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Tal vez era orgullo, tal vez era terquedad, o tal vez era esa necesidad profunda de demostrarle a Daniela que su apuesta por mí no había sido en vano. La empresa creció. Conseguimos contratos con el gobierno municipal, luego con empresas privadas, luego con desarrolladoras inmobiliarias que necesitaban a alguien confiable para ejecutar proyectos complejos. Para cuando cumplí 40 años, facturábamos cifras que el joven de 25 años que comía arroz con huevo todos los días no habría podido imaginar. Compramos la casa que Daniela eligió. Era una propiedad grande en una zona residencial con jardín, piscina y un estudio que yo usaba para revisar planos por las noches. Compré también un terreno en la costa donde construimos una casa de descanso. Daniela la usaba más que yo, generalmente con su madre. Porque Gloria, la madre de Daniela, fue ocupando un espacio cada vez mayor en nuestra vida. Al principio era una visita de fin de semana. Luego empezó a quedarse entre semana. Después sus visitas ya no tenían fecha de salida. Gloria era una mujer que había vivido toda su vida dependiendo de alguien más, primero de su marido, que la dejó cuando Daniela era adolescente, luego de una serie de parejas que nunca duraban lo suficiente, y finalmente de nosotros. Yo pagué sus deudas de tarjetas de crédito en 2 ocasiones. Le compré un auto porque decía que el transporte público la enfermaba. Le financié un curso de decoración de interiores que abandonó a las 3 semanas. Cada vez que yo cuestionaba alguno de estos gastos, Daniela me miraba con esos ojos que antes me desarmaban y decía, es mi mamá, Marcos. ¿Qué quieres que haga, que la deje en la calle? Y yo callaba. Siempre callaba. La transformación de mi matrimonio fue tan gradual que no la noté hasta que ya era irreversible. No hubo un momento dramático en el que todo cambió. Fue más como el agua que erosiona una piedra, imperceptible día a día, devastadora con los años. Daniela dejó de preguntarme cómo me había ido en el trabajo.
Dejó de esperarme despierta. Dejó de interesarse por los proyectos que me apasionaban. Nuestras conversaciones se redujeron a logística doméstica y solicitudes financieras. Necesito que autorices la transferencia para el club. El seguro del auto de mamá vence la próxima semana. El pintor dice que remodelar el baño principal cuesta tanto. Quiero cambiar los muebles de la terraza. Yo llegaba a casa destruido, con la cabeza llena de problemas de obra, de plazos incumplidos, de proveedores que fallaban, y me encontraba con una mujer que vivía en una burbuja de comodidad que yo financiaba pero de la que yo no formaba parte. Me sentaba a cenar y Gloria dominaba la conversación con chismes sobre las vecinas o con comentarios sobre programas de televisión que yo no veía. Si yo intentaba hablar de algo relacionado con la empresa, ambas intercambiaban una mirada que yo fingía no ver. Esa mirada que dice, ahí va otra vez con sus cosas aburridas. Con el paso de los años entendí que mi rol en esa casa no era el de esposo ni el de compañero. Era el de financiador. Mientras el dinero fluyera, mi presencia era tolerada. En los momentos en que las cosas se ponían difíciles económicamente, cuando un cliente retrasaba un pago o cuando había que invertir fuerte en maquinaria nueva, Daniela se ponía nerviosa e irritable, como si mi único valor dependiera de la cifra en la cuenta bancaria. Gloria fue refinando su influencia sobre Daniela con una paciencia que, mirándolo ahora, debo reconocer como casi admirable en su perversidad. Sembraba ideas lentamente. ¿No crees que deberías tener más acceso a las cuentas de la empresa? Al fin y al cabo, tú también sacrificaste cosas. Oh, una amiga mía me contó que su hija puso todo a su nombre y ahora vive tranquila. Daniela absorbía esas sugerencias como una esponja. Y poco a poco, lo que empezó como comentarios sueltos se convirtió en demandas directas. Un día Daniela me pidió que pusiera la casa a su nombre. Me dijo que era por protección, que si a la empresa le iba mal y venían los acreedores, al menos tendríamos el techo asegurado. La lógica sonaba razonable en la superficie, pero algo en su tono me generó una incomodidad que no supe identificar en ese momento. Le dije que lo pensaría. No volví a tocar el tema. Ella tampoco, pero noté que a partir de ahí su actitud hacia mí se endureció, como si mi negativa hubiera confirmado algo que Gloria le venía diciendo. El momento que partió mi vida en dos fue un domingo de agosto. Había vuelto temprano de una revisión de obra porque el clima no permitía trabajar. Entré por la puerta trasera de la cocina porque tenía las botas llenas de lodo y no quería ensuciar la entrada principal. La casa estaba en silencio aparente, pero al pasar junto al comedor escuché la voz de Gloria. Hablaba en ese tono bajo que la gente usa cuando no quiere ser escuchada, lo cual, por supuesto, hizo que yo me detuviera. Tienes que mover esto antes de que él se dé cuenta. Mi amiga Patricia me dio el contacto de un abogado que se especializa en estos casos. Dice que con lo que ustedes tienen en bienes conjuntos, puedes salir de esto con la casa, la propiedad de la costa y una pensión que lo deje trabajando para ti el resto de su vida. Daniela respondió algo que no alcancé a escuchar completamente, pero la voz de Gloria subió un poco. No seas tonta. ¿Qué te va a dar este hombre que no te puedas dar tú sola con su dinero? Tú pusiste los mejores años de tu vida en este matrimonio. Eso tiene un precio. Y ese precio lo va a pagar él. Me quedé inmóvil con la mano apoyada en el marco de la puerta. Sentí como si alguien me hubiera vaciado el cuerpo por dentro y lo hubiera rellenado con algo frío y pesado. No era dolor exactamente. Era una claridad repentina. Esa sensación terrible de cuando entiendes algo que una parte de ti siempre supo pero se negaba a procesar. No entré al comedor. Retrocedí, salí por donde había entrado, subí al auto y conduje sin rumbo durante 2 horas. Aparqué en un estacionamiento vacío cerca de un centro comercial cerrado y me quedé ahí, con las manos en el volante, mirando el parabrisas sucio. No lloré. No grité. Simplemente dejé que la realidad se asentara como cemento fresco sobre una superficie que ya no volvería a moverse. Esa noche volví a casa, cené con ellas como si nada. Escuché a Gloria hablar sobre no sé qué programa de cocina y miré a Daniela servirse vino mientras revisaba su teléfono. Las observé con ojos nuevos. Ya no veía a mi esposa y a mi suegra. Veía a 2 personas que habían decidido que mi función en sus vidas había terminado y que ahora solo quedaba la parte de cobrar. A partir de esa noche, todo lo que hice tuvo un propósito. No actué de forma impulsiva. Eso habría sido un error.
Seguí siendo el mismo Marcos de siempre, callado, trabajador, complaciente en apariencia. Pero por dentro había comenzado un proceso que no tenía marcha atrás. Lo primero que hice fue buscar asesoría legal real. No quería un abogado de divorcio cualquiera. Necesitaba a alguien que entendiera estructuras corporativas, patrimonios complejos y los vacíos que la ley deja cuando se trata de proteger activos empresariales. Un socio de negocios me recomendó a Rodrigo, un abogado que había trabajado durante 15 años en casos de reestructuración empresarial y litigios patrimoniales. Nos reunimos en su despacho un jueves a las 7 de la mañana, antes de que nadie en mi vida pudiera notar mi ausencia. Le expliqué la situación con la frialdad de quien describe un problema de ingeniería: estas son las piezas, estas son las fuerzas en juego, esto es lo que quiero lograr. Rodrigo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me dijo algo que se me quedó grabado. La mayoría de los hombres en tu situación vienen a verme cuando ya es demasiado tarde, cuando ya firmaron algo o cuando ya las cuentas están vacías. Tú vienes con tiempo. Eso cambia todo. Durante las semanas siguientes, mientras Daniela y Gloria seguían afinando su plan en las sombras, yo comencé a revisar cada aspecto de mi estructura financiera. Descubrí cosas que me helaron la sangre. Daniela, claramente siguiendo instrucciones de alguien que sabía lo que hacía, probablemente el abogado que Patricia le había recomendado a Gloria, había estado moviendo cantidades pequeñas pero constantes de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal que yo desconocía. No eran montos enormes de forma individual, pero acumulados durante los meses que llevaba haciéndolo, sumaban una cifra considerable. Además, descubrí que Gloria tenía una propiedad a su nombre en otra ciudad. Un departamento que supuestamente le habían prestado pero que en realidad había sido comprado con dinero que Daniela había extraído de nuestros fondos comunes. Encontré los registros de las transferencias, las fechas, los montos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que me revolvía el estómago. No dije nada. Guardé cada documento, cada captura de pantalla, cada comprobante. Rodrigo me había enseñado algo fundamental: en una batalla legal, la información es munición, y la munición que disparas antes de tiempo se desperdicia. Necesitaba que ellas creyeran que yo seguía siendo el mismo hombre distraído y predecible de siempre. Paralelamente, con la asesoría de Rodrigo, comencé a reorganizar la estructura de mi empresa. Años atrás, por recomendación de un consultor fiscal, había creado una sociedad separada para gestionar la propiedad intelectual de mis diseños de ingeniería y las patentes de algunos procesos constructivos que habíamos desarrollado. Esa sociedad existía desde antes del matrimonio y nunca se había mezclado con fondos conyugales. Era, legalmente, un activo exclusivamente mío. Lo que hice fue canalizar los contratos más importantes hacia esa entidad, de manera que la empresa operativa, la que estaba dentro del patrimonio conyugal, fue quedando progresivamente con menos valor real. No era un movimiento ilegal. Era una reestructuración corporativa legítima, documentada y auditada. Pero para alguien que solo miraba los números superficiales, parecería que la empresa estaba perdiendo fuerza. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba que Daniela y Gloria creyeran. El enfrentamiento llegó una noche de octubre. No lo provoqué yo. Fueron ellas quienes decidieron que era el momento de dar el golpe. Llegué a casa y encontré a Daniela sentada en la sala con una carpeta en las manos. Gloria estaba en el sillón de enfrente, con esa postura de quien asiste a un espectáculo que ha esperado durante mucho tiempo. Había una tercera persona, una mujer que se presentó como licenciada, no recuerdo su apellido, la abogada que Daniela había contratado. Daniela me dijo que quería el divorcio. Lo dijo con una voz ensayada, sin temblar, como quien lee un guión que ha memorizado durante meses. Me extendió los documentos. Los hojeé sin prisa. Las condiciones que pedía eran obscenas: la casa, la propiedad de la costa, el 70% de los activos de la empresa, una pensión mensual vitalicia y el auto que yo usaba a diario. A cambio, ella retiraría una supuesta denuncia por negligencia emocional que planeaba interponer si yo no cooperaba. Gloria intervino, como siempre. Marcos, no lo hagas difícil. Mi hija te dio los mejores años de su vida. Lo mínimo que puedes hacer es dejarla vivir dignamente. La abogada agregó con tono profesional que la ley favorecía la repartición equitativa de bienes y que,
Dadas las circunstancias, su clienta tenía argumentos sólidos para obtener una porción mayoritaria. Las miré a las tres. Daniela evitaba mi mirada. Gloria la sostenía con una sonrisa que apenas podía disimular. La abogada revisaba sus notas con la tranquilidad de quien ha hecho esto muchas veces. Yo no dije casi nada. Les agradecí la información. Les dije que necesitaba unos días para revisarlo con mi propio asesor y me retiré a la habitación de invitados. Esa noche, mientras recogía algunas cosas en una maleta, escuché a Gloria decirle a Daniela desde el pasillo: ¿ves? No tiene con qué pelear. En un mes esto se acabó. Daniela se rió. Esa risa me confirmó que la mujer con la que me casé hacía más de 2 décadas ya no existía. O quizá nunca había existido como yo la imaginé. Me mudé al día siguiente a un departamento que Rodrigo me ayudó a encontrar. Era pequeño, austero, casi monástico. Me sentaba bien. No necesitaba espacio. Necesitaba concentración. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Rodrigo y yo trabajábamos hasta la madrugada preparando la contrademanda. No íbamos a jugar el juego que ellas esperaban. Mientras Daniela y su abogada se preparaban para una negociación de divorcio convencional, nosotros estábamos construyendo algo completamente diferente. Lo primero fue formalizar la auditoría de la empresa. Como administrador único, tenía la facultad legal de ordenar una revisión exhaustiva de todas las operaciones financieras. Esa auditoría reveló oficialmente lo que yo ya sabía: las extracciones irregulares que Daniela había hecho de las cuentas corporativas. Eso no era solo un problema civil. Era un delito. Uso indebido de fondos corporativos. Suspendí las tarjetas de crédito vinculadas a la empresa que Daniela utilizaba. Cuando me llamó gritando que le habían rechazado un pago en un restaurante, le expliqué con calma que la auditoría requería la suspensión temporal de todos los instrumentos financieros no esenciales. Su furia era comprensible desde su perspectiva, pero legalmente yo estaba cumpliendo con mi obligación fiduciaria como administrador. Gloria me envió mensajes amenazando con ir a los medios de comunicación, con contarle a todo el mundo que yo era un marido abusivo. Le respondí por escrito, siempre por escrito, que lamentaba su malestar y que cualquier comunicación debía ser canalizada a través de mi representante legal. Rodrigo me había insistido en eso, todo por escrito. Cada mensaje, cada respuesta. Las emociones se olvidan, los documentos no. Luego vino la parte que Rodrigo llamaba la arquitectura del tablero. La empresa operativa, la que Daniela quería repartirse, tenía una deuda acumulada con mi otra sociedad por concepto de licencias de uso de propiedad intelectual. Esa deuda era real, estaba documentada desde hacía años, pero yo nunca la había cobrado porque no tenía sentido cobrarse a uno mismo. Hasta ahora. Al ejecutar el cobro de esa deuda, la empresa operativa entró en un estado de insolvencia técnica. Sus activos quedaron comprometidos para el pago de obligaciones previas al divorcio. En términos prácticos, el botín que Daniela y Gloria querían repartirse se había convertido en un montón de deudas legítimas. Pero la pieza final fue la más inesperada para ellas. Un antiguo empleado de Gloria, un contador que ella había contratado años atrás para manejar sus finanzas personales y al que había despedido, sin pagarle lo que le debía, se puso en contacto conmigo a través de un conocido común. El hombre tenía registros detallados de cómo Gloria había instrumentado las transferencias de dinero desde nuestras cuentas hacia la compra de su departamento. Tenía correos electrónicos, instrucciones escritas, incluso grabaciones de audio de llamadas en las que Gloria le daba indicaciones específicas sobre cómo disfrazar los movimientos. Le pagué al contador lo que Gloria le debía. Él me entregó copias de todo. Con eso, Rodrigo preparó no solo la contrademanda de divorcio, sino una denuncia penal por fraude y administración desleal de bienes conyugales. La audiencia se fijó para un miércoles de diciembre. Hacía frío esa mañana. Llegué temprano al despacho donde se llevaría a cabo la mediación. Rodrigo ya estaba ahí, revisando su portátil con la calma de alguien que sabe exactamente qué cartas tiene en la mano. Daniela llegó con su abogada y con Gloria, que insistió en estar presente como apoyo emocional. Vestían bien. Se habían arreglado como para una ocasión especial. Supongo que para ellas lo era, el día en que finalmente cobrarían su premio. La abogada de Daniela abrió la sesión exponiendo las pretensiones de su clienta.
Habló de sacrificio personal, de años dedicados al hogar, de contribución indirecta al patrimonio. Usó frases que sonaban bien en teoría, pero que en nuestro caso particular eran una ficción elaborada. Pidió la repartición de activos según lo establecido en su demanda inicial y solicitó acceso inmediato a los fondos de la empresa. Cuando terminó, Rodrigo habló. Lo hizo sin levantar la voz, sin gestos grandilocuentes, con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Empezó agradeciendo la exposición de la parte contraria y luego dijo que, antes de discutir la repartición de bienes, era necesario establecer la situación real del patrimonio conyugal. Abrió su portátil y proyectó en la pantalla de la sala los registros de las transferencias irregulares. Fechas, montos, cuentas de destino. Luego mostró la escritura del departamento de Gloria, comprado con fondos que provenían directamente de cuentas a las que Daniela tenía acceso como cónyuge. Después, los correos electrónicos de Gloria instruyendo al contador sobre cómo mover el dinero. El color desapareció del rostro de Daniela. Gloria abrió la boca pero no dijo nada. La abogada de Daniela revisaba los documentos con expresión de quien descubre que el terreno bajo sus pies no es tan sólido como le habían prometido. Rodrigo continuó. Explicó el estado de insolvencia técnica de la empresa operativa y presentó los informes de auditoría que demostraban las extracciones no autorizadas. Luego colocó sobre la mesa la denuncia penal preparada, sin presentar aún, y la hizo circular para que la parte contraria la leyera. Lo que mis clientes descubrieron durante la auditoría corporativa configura delitos que van más allá del ámbito civil, dijo Rodrigo, mirando directamente a la abogada de Daniela. Estamos hablando de fraude, administración desleal y posible lavado de activos a pequeña escala. Si este expediente llega a la Fiscalía, las consecuencias para la señora Daniela y para su madre serán de naturaleza penal. El silencio que siguió fue denso. Daniela me miró por primera vez en toda la sesión. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza sino de miedo. Era la mirada de alguien que comprende de golpe que el juego se ha invertido por completo. Tomé la palabra. No tenía un discurso preparado. Simplemente dije lo que sentía. Daniela, durante más de 20 años trabajé pensando que lo hacía para los dos. Tú decidiste que lo que yo construía era solo un recurso que podías extraer. No te estoy quitando nada. Te estoy devolviendo exactamente lo que pusiste en este matrimonio. Gloria intentó hablar. Dijo que yo era un hombre resentido, que estaba manipulando la situación, que ella iba a denunciarme públicamente. Rodrigo le recordó con amabilidad que cualquier declaración pública que hiciera podría ser utilizada como evidencia adicional y que, dada su situación legal actual, la discreción sería su mejor aliada. La abogada de Daniela pidió un receso. Salieron las tres al pasillo. Desde la sala podía escuchar fragmentos de la discusión. Gloria culpaba a la abogada por no haber previsto esto. La abogada le respondía que nadie le había informado sobre las transferencias irregulares ni sobre el departamento oculto. Daniela lloraba en silencio. Volvieron 20 minutos después. La abogada, con profesionalismo pero sin el entusiasmo del inicio, preguntó qué estaba dispuesto a ofrecer. Rodrigo presentó nuestra propuesta. Daniela renunciaba a toda pretensión sobre la empresa y sobre las propiedades registradas a mi nombre. Se quedaba con sus pertenencias personales y con el saldo actual de sus cuentas propias. A cambio, yo no presentaba la denuncia penal y no reclamaba la restitución de los fondos desviados ni el valor del departamento de Gloria. Esto es injusto, susurró Daniela. No le respondí. La abogada le explicó en voz baja que, dadas las pruebas, era probablemente la mejor opción disponible. Que ir a juicio con una denuncia penal encima significaría no solo perder todo sino enfrentar un proceso criminal. Gloria quiso negociar. Pidió que al menos se le respetara la propiedad de su departamento. Rodrigo negó con la cabeza. Ese departamento fue adquirido con fondos sustraídos ilegalmente del patrimonio conyugal de mi cliente. Si prefiere conservarlo, podemos resolver esa cuestión en sede penal. Firmaron. Daniela lo hizo con una rabia contenida que le hacía temblar la mano. Gloria firmó sin mirarme, con la mandíbula apretada. Cuando la última firma quedó estampada, recogí mis documentos, le di la mano a Rodrigo y salí de esa sala. En el estacionamiento me detuve junto a mi auto.
No sentí la euforia que quizás alguien esperaría. Sentí algo más parecido al agotamiento que se experimenta después de una fiebre larga, cuando el cuerpo finalmente deja de luchar contra la infección y empieza el proceso lento de volver a ser lo que era antes. Han pasado varios meses desde entonces. La casa se vendió. La propiedad de la costa también. Liquidé parte de la empresa operativa y consolidé todo en la sociedad que siempre fue exclusivamente mía. El negocio sigue funcionando, quizá mejor que antes, porque ahora cada centavo que entra se invierte en crecer y no en sostener el estilo de vida de personas que confundían mi generosidad con debilidad. Sé por un amigo en común que Daniela se mudó a un departamento rentado en una zona alejada del centro. Que Gloria vive con ella y que la convivencia entre ambas se ha vuelto insoportable. Sin dinero de por medio, la relación entre madre e hija se quedó sin combustible. Resulta que el vínculo que las unía no era el amor familiar sino la complicidad financiera, y cuando eso desaparece, solo queda el resentimiento mutuo. No me alegra su situación. Tampoco me entristece. Simplemente me resulta ajena, como una noticia sobre personas que alguna vez conocí pero que ya no forman parte de mi vida. A veces, cuando termino de trabajar y me siento en el balcón de mi departamento nuevo con un café en la mano, pienso en quién era yo hace un año y en quién soy ahora. El Marcos de antes era un hombre que creía que proveer era sinónimo de amar y que la lealtad se demostraba con cheques firmados sin hacer preguntas. Ese hombre no era malo, pero era ingenuo de una forma peligrosa. Confundía la sumisión con la generosidad y el silencio con la paz. El Marcos de ahora es más callado, más cuidadoso, más consciente de que las personas no siempre son lo que muestran y de que la bondad sin límites claros es una invitación al abuso. No me he vuelto cínico ni desconfiado por naturaleza. Simplemente he aprendido que hay una diferencia enorme entre ser bueno y ser útil, y que cuando alguien te valora solo por lo segundo, es cuestión de tiempo antes de que te descarte. No busco una nueva relación. No tengo prisa por llenar ningún vacío. Por primera vez en más de 2 décadas, el silencio de mi casa no se siente como soledad sino como libertad. Es un silencio que yo elegí, no uno que me fue impuesto. Hay quienes me preguntarán si no fui demasiado severo, si no debí haber sido más compasivo con la mujer que fue mi esposa durante tantos años. A eso solo puedo responder con una pregunta. ¿Qué compasión merece quien planifica tu destrucción mientras duermes bajo su mismo techo? La clemencia es un lujo que solo puedes permitirte con quienes te respetan lo suficiente como para no obligarte a usarla como debilidad. No cuento esta historia para que alguien me admire ni para que se compadezcan de mí. La cuento porque durante años fui un hombre invisible en su propia casa, un proveedor al que se toleraba mientras fuera rentable. Y sé que hay otros hombres ahí fuera viviendo exactamente lo mismo, confundiendo el sacrificio con el amor, la explotación con la gratitud. Mi abuelo tenía razón. El que sonríe mientras cuenta tus monedas es el mismo que te apuñalará cuando dejes de producirlas. La diferencia está en lo que haces cuando descubres la sonrisa. Puedes cerrar los ojos y seguir produciendo, o puedes sentarte en silencio, estudiar el tablero y mover la pieza que nadie esperaba. Yo moví la pieza. Y el tablero ahora es mío.